interesante enlazarnos en este momento con Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien ha colaborado con nosotros ya en repetidas ocasiones en este espacio en A las 9 en 1. Te saludamos con muchísimo gusto, mi querido Víctor. Muy buenos días. Es especialista, Víctor, en temas de seguridad pública e hiciste un análisis muy interesante y muy profundo de cómo se va a reconfigurar el crimen organizado en América tras la detención de Nicolás Maduro. Cuéntanos, muy buenos días, te saludamos. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Juan. Como Buen día, siempre, Víctor. gran placer estar con ustedes, iniciando el año. Feliz año, Víctor. Pues cuéntanos el arresto el secuestro, arresto de Nicolás Maduro de Venezuela. Sabemos que se llevan al dictador, pero pues no terminan con la dictadura en este país. Pero pues sí, es una pieza clave para los Estados Unidos en materia de crimen organizado y de narcotráfico. ¿Cómo se va a reconfigurar el crimen organizado de acuerdo a tu perspectiva a raíz de la detención el sábado pasado de Nicolás Maduro? Pues mira, lo podemos resumir en 5 efectos que va a tener este secuestro, arresto de Nicolás Maduro. El primero de ellos es que había una ruta vía el Caribe en donde se traficaba desde puertos venezolanos como La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo y alguna parte de esta droga, sobre todo cocaína, iba hacia los Estados Unidos, otra hacia puertos europeos. Dado que existe una vigilancia marítima de parte de los Estados Unidos, incluso antes de estos sucesos de Maduro, pues esta vía o esta ruta prácticamente se está cancelando. Eso hace que cobren importancia los puertos colombianos, pero sobre todo los puertos de Perú y de Ecuador. Ecuador ya se había convertido en un punto muy importante de salida de droga proveniente de Sudamérica y ahora se estaría fortaleciendo. Un segundo efecto es que habían crecido bajo este amparo de esta red de funcionarios corruptos pues una serie de organizaciones. La más conocida era Tren de Aragua, pero hay otras como el Sindicato de las Claritas, la Organización R, Tren del Llano o el Tren de la Guayana, que pues también se habían ido fortaleciendo y que precisamente ahora, por la presión que existe para el régimen, lo más probable es que se vayan debilitando estas organizaciones. El tercer efecto es que, lo queramos o no, el juicio de Maduro pues se va a convertir en un escaparate donde van a ir saliendo nombres. Y no porque Maduro vaya a decirlos. A final de cuentas, pues hasta el momento ha sostenido su inocencia y seguramente, porque así le conviene en su estrategia, no lo va a hacer diferente, pero sí la Fiscalía de Nueva York pues estará obligada a aportar testigos, a aportar pruebas y en esos testimoniales y en las pruebas seguramente se conocerán nombres de más funcionarios que participaron en este esquema. Lo tienen que hacer así porque si no, no van a poder probar la culpabilidad de Maduro y pues es importante decir que si bien el mayor número de implicados va a ser venezolanos, no quiere decir que no vayan a salir nombres de funcionarios de otros países. El tercero es como una especie de escarmiento, es decir, si esto le sucedió a un presidente, pues le puede suceder a cualquier político en la región. Y entonces, pues estos políticos que ayudan al crimen organizado, al menos van a ser más cuidadosos de ahora en adelante en este tipo de relaciones. Y el quinto, que creo que es el que más impacta a México, es que a final de cuentas lo sucedido con Maduro fortalece, aun y cuando se pueda discutir la legalidad de la detención, fortalece al gobierno de Donald Trump. Y entonces esto le da una ventaja mayor a la que ya tenía a la hora de negociar cosas. Por ejemplo, en México, pues además de todo esto,
y de la presión que ya teníamos y de las declaraciones de Trump, pues viene en puerta la renegociación del TEMEC. Entonces, esto le da mucho más armas al gobierno de Estados Unidos para presionar en temas de seguridad y para romper un poco los límites que como país habíamos ido generando a algunas cuestiones. No quiere decir que vayan a desaparecer esos límites, pero sí, pues, que va a tener mayor fuerza de presión el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, Víctor Manuel Sánchez. Llama mucho la atención la manera en que se va a mover el mapa, el impacto que tiene esta detención desde diferentes ángulos, pero por supuesto que ahora la duda es muy legítima, Víctor Manuel Sánchez. ¿El cártel de los Soles era un cártel o solamente era parte de una estructura criminal que les ayudaba más al trasiego y al envío de drogas? Esta es una pregunta. Y la otra tiene que ver con que pues, el propio Estados Unidos ahora le ha bajado un poquito el tono a los cargos en contra de Nicolás Maduro. Dice, no era líder de un cártel, ¿no? Sí, claro, a ver, yo he escrito sobre el cártel de los soles pues, desde hace varios meses, o sea, no solo a raíz de esto. Y siempre he sostenido, a final de cuentas, el cártel de los soles era una categoría periodística, o sea, es decir, era una etiqueta que se le puso a una serie de generales, o sea, de hecho se llamaba de los soles por estos escudos dorados que tienen las boinas militares y los uniformes militares de manera de sol. Entonces, era una forma de definir a una red de generales corruptos de Venezuela que lo que hacían era facilitar las actividades de otras organizaciones criminales. Es decir, permitían que por la frontera con Colombia, precisamente ahí en ciudades como Cúcuta, o sea, donde está Julián, pasara la droga hacia Venezuela, eran escoltadas por personal militar, se llevaba a los diferentes puertos y de ahí se distribuía a otros lugares. Obviamente, pues estos funcionarios corruptos recibían un pago. Por ende, no se puede decir que los soles sea algo similar al cártel de Sinaloa o al cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, no es una organización criminal entendida en sentido tradicional, pero sí, obviamente, como participa de actividades criminales, pues es parte de una red criminal. O sea, es decir, el llamado cártel de los soles en realidad es una red de funcionarios corruptos ya muy institucionalizada que facilitaba las operaciones de otras organizaciones, como Tren de Aragua, que era venezolana, y otras que ya mencioné, como el LNN la familia de los Usuaga en Colombia, o como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, o unos años antes el cártel del Golfo y los Zetas, que eran mexicanos. Entonces, pues colaboró con organizaciones de distintos países y un poco la conexión que tendrá que hacer la Fiscalía en Nueva York es probar, digo, no solo que Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno estaban enterados, sino que participaron económicamente de este esquema o bien que conociendo este esquema no hicieron nada y hubo omisiones. Es decir, hay dos caminos, o uno que estaban directamente involucrados por el flujo monetario, o bien que, pues precisamente conociendo este esquema, no hicieron nada para combatir. Y utilizaban a Venezuela, digamos, como trampolín, porque Venezuela no es un país productor de drogas formalmente, como lo es Colombia, como lo es Bolivia, como lo es Perú. Exactamente, o sea, es decir, a final de cuentas, la hoja de coca necesita condiciones climáticas muy específicas, que de hecho solo se encuentran en 4 países. Estos 3 que mencionaste, Colombia, Bolivia y Perú, que concentran más del 95% de la producción. Ecuador, que tiene unas zonas muy pequeñas en donde se ha podido, incluso ha habido cultivos que se han localizado en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas, pero todos han sido menores a 1 hectárea. Es decir, a pesar de los intentos de otras organizaciones de llevar estos cultivos a Venezuela, a México, a Centroamérica, no lo han logrado. Entonces, lo que era Venezuela era precisamente corredor logístico que ayudado por
estas facilidades que daban estos personajes ligados a la corrupción, o sea, estos militares, pues se facilitaba el tránsito por los puertos venezolanos. Víctor Manuel Sánchez Valdés, en este momento los capos, los dirigentes de los cárteles en México seguramente están haciendo llamadas ya para conocer las nuevas rutas que tendrán que tomar sus mercancías, si me permites el término, que vienen desde Centro y Sudamérica después de la detención de Nicolás Maduro y lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, a ver, digo, realmente las organizaciones mexicanas operan por múltiples rutas, o sea, no siempre es una misma. O sea, es decir, de hecho, la ruta venezolana pues no representaba ni el 15% del total de los movimientos. O sea, es decir, es importante, pero tampoco era la más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues una mayor frecuencia, a lo mejor con puertos como Barranquilla o como Buenaventura en Colombia, como el Callao en Perú o como Guayaquil en Ecuador. Y también un reforzamiento del tráfico terrestre a través de Centroamérica, porque si bien ahí entre Colombia y Panamá hay algo llamado el tapón del Darién y no permite el tránsito, pues mucho de lo que se hace son embarcaciones cortas hacia Panamá o Nicaragua o Honduras y a partir de ahí hay entradas terrestres hacia México. Entonces, digo, las rutas, perdón, se van a reconfigurar sí o sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas ya funciona y pues las organizaciones son muy flexibles a la hora de hacer esos ajustes. Pues qué interesante análisis que haces, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad, sobre toda esta reconfiguración del crimen organizado en América. Agradecemos como siempre tu colaboración y permítanos estar en comunicación en los próximos días. Claro, un placer, Pablo, Juan, siempre es un honor estar aquí con ustedes. Un excelente 2026.